Y vamos a continuar. Le hemos puesto el tema un liderazgo bíblico. Este es el número 2. Un liderazgo bíblico número 2. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Oremos. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias nuevamente por permitirnos la congregación Templo Fuente de Vida reunirnos en este lugar para darte gracias, para adorarte, para orar e interceder por la iglesia, pedirte, Señor, que tú continúes bendiciendo esta congregación, y pedimos, oh Padre, que sea el Espíritu Santo quien revele lo que tú ya revelaste en lo que está escrito aquí, oh Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos abra los ojos, oh Dios. Ayúdanos a comprender lo que acabamos de leer, oh Dios. Y pedimos también por nuestros amigos que no han dado su corazón a ti, oh Dios, que también tú les reveles en sus vidas la necesidad de ser salvos, oh Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en esta hora. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y como siempre, sus Biblias abiertas. Hace algunos meses creo que citamos parte de un libro que me gustó mucho por Mark Dever, que él escribió un libro que se llama las 9 marcas de una iglesia saludable. Y una de las preguntas que él hace con respecto al liderazgo, o qué tipo de liderazgo existe en una iglesia saludable, porque ese es el tema de un liderazgo bíblico. Y hace 3 preguntas con respecto al liderazgo. Y en primer lugar, se dice, ¿qué tipo de liderazgo existe en una iglesia saludable? Y es una congregación que está comprometida a Cristo. Es un grupo de diáconos que son modelos de servicio en todas las áreas, y es un pastor que fielmente predica la palabra de Dios. Amén. Que predica fielmente la palabra de Dios. Y una iglesia saludable no depende, o más bien depende de una combinación de factores que la hacen saludable. Y nosotros podemos añadir que, en primer lugar, cada miembro de la iglesia del Señor, cada miembro debe estar comprometido a Cristo. Tenemos un compromiso individual. Amén. Amamos a Cristo con todo el corazón. Entonces, individualmente, hombres, mujeres y jóvenes, debemos amar a Cristo con todo nuestro corazón. A cada miembro de la iglesia debemos de declarar abiertamente que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios revelada y la máxima autoridad. Así como lo muchas veces hemos dicho, que la Biblia, y claro, los miembros deben de mantener esa posición, esa creencia, que la Biblia es la palabra y es la máxima autoridad. Amén. Además de eso, los miembros viven una vida dentro y fuera de la iglesia, una vida que refleja el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros debemos de vivir, dentro y fuera de la iglesia. Amén. O sea que salimos de la iglesia y los mismos, amén. No es de que ya nos ponemos otra cara allá afuera y luego aquí en la iglesia nos convertimos unos santos. No,
La Biblia dice que somos santos. Entonces somos santos aquí y fuera de la iglesia. Amén. Y los miembros, además de eso, los miembros son parte de una iglesia local que fielmente se reúnen. Se reúnen cada domingo. ¿Para qué? Para declarar la grandeza de Dios. Para darle gracias a Dios. Que Él reina. Que Él es el único Dios. Amén. Por medio de los cánticos declaramos que Él es el creador del cielo y de la tierra. Amén. Y los líderes son llamados para hacer la obra de Dios. Amén. Entonces, la iglesia saludable en ninguna manera está basada en los métodos, en los planes o la buena administración del liderazgo. O sea, que no depende nomás del no, sino que es una combinación de todo, los miembros y juntamente con el liderazgo. Amén. Y él continúa diciendo, dice, la salud de la iglesia debería ser el interés de todos los cristianos. Amén. Y particularmente aquellos que han sido llamados a ser líderes en la iglesia. Gloria a Dios por ello. Ese debe ser nuestro mayor interés, la salud de la iglesia. Amén. Entonces, el liderazgo tiene una gran responsabilidad, pero también los miembros, son los líderes y los miembros, ambos tenemos una gran responsabilidad para hacer una iglesia saludable. Amén. Y es por eso que los miembros deben orar continuamente por los líderes. Amén. Continuamente los miembros orar por los líderes, orar para que por el pastor, para que el pastor siempre tenga ese ánimo de servir, porque a veces no está el ánimo, entonces hay que orar para que el Señor use a los pastores. Amén, que tengan el deseo de servir a Cristo y servir a la iglesia, amar a la iglesia con todo su corazón. Orar por los pastores para que los pastores prediquen fielmente la palabra de Dios. Orar por los pastores para que no se dejen llevar por porque hay muchas ideologías en este mundo. Que no se dejen llevar por esas ideologías. Que se centren bien en la palabra de Dios. Orar por los pastores para que se sujeten y amen a Cristo con todo su corazón. Orar por los pastores para que los pastores amen la sana doctrina. Y orar por los pastores para que estén velando por la pureza de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y una pregunta que a veces la gente se hace: ¿existen iglesias no saludables hoy en día? Sí, claro que sí. Muchas iglesias enfermizas hoy en día. Y tristemente, más que nunca, se están levantando iglesias no saludables en todo el mundo, hermanos. En todo el mundo. En las últimas 3 décadas, el cristianismo bíblico está decayendo. Y muchos están abandonando la sana doctrina, así como lo hemos dicho en varias ocasiones. Alabado sea el nombre del Señor. Y podemos mencionar, anoté algunos puntos aquí, acerca de algunas características de iglesias no sanas. Y aquí anoté algunos puntos aquí, que las iglesias no sanas es que predican un mensaje que es más dado a las emociones, un mensaje motivador. Amén. En vez de un mensaje expositivo, predican un mensaje más motivador. Número 2, la predicación está centrada, las iglesias no sanas, la predicación está centrada en lo que la gente quiere simplemente oír, es todo. Lo que la gente quiere, lo que el cliente quiere, eso es lo que se le va a dar. No, pero nosotros debemos de predicar lo que la Biblia dice. Las iglesias no sanas predican más lo que la gente necesita y menos de Cristo. Nosotros debemos siempre predicar a Cristo y a Cristo crucificado. En las iglesias no sanas se predica más
culpando al diablo. Todo el tiempo se la pasan culpando al diablo. Y es por eso que muchas de esas iglesias se la pasan haciendo guerra espiritual. Yo creo que hay guerra espiritual. Yo creo que hay un enemigo que nos quiere destruir. Pero no nos vamos a parar cada domingo y siempre estar hablando acerca del diablo, que el diablo me hizo esto y que el diablo me hizo esto otro. No, predicamos a Cristo. Sí, el enemigo tiene su lugar y sí nos hace guerra, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Las iglesias no sanas no predican contra el pecado. Es la realidad. ¿Por qué? Porque si predican en contra del pecado, ellos dicen, oh, eso es un mensaje negativo y la gente se va a ir. La gente no va a venir a la iglesia. Pero es menester que nosotros prediquemos en contra del pecado, en contra del adulterio, en contra de la idolatría, en contra de la fornicación, en contra de todas las impurezas. Porque Cristo quiere una iglesia sana, una iglesia pura. Las iglesias no sanas, ellos buscan solamente tener números, pero no creyentes. Amén. Las iglesias no sanas hacen un énfasis más en lo que es en la prosperidad de las personas. Y es por eso que el evangelio de la prosperidad es muy popular hoy en día. Y la pregunta es, ¿qué es el evangelio de la prosperidad? 3 cosas muy sencillas, pero el evangelio de la prosperidad es que Dios quiere que tú estés sano siempre, que siempre estés sano. Dios quiere que tú seas una persona próspera y claro, debemos prosperar, ¿no? Está bien todo eso. Pero ellos dicen, oh, Dios quiere que usted sea rico. Esas son 3 cosas del evangelio de la prosperidad. Y los que predican ese evangelio, entonces siempre andan buscando esos versículos para apoyar lo que ellos creen. Y sí van a encontrar versículos en la Biblia. Pero ese no es el mensaje central de la palabra de Dios. Hay mucho más que eso, hermanos. Y la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la persona no está sana, no está rica? Bueno, hay 2 razones. Entonces, si la persona, si el creyente que viene a la iglesia no recibe, no es sana, no es próspera, bueno, entonces por 2 razones. No tienes fe, o número 2, estás en pecado. Dicen ellos, que entonces si Dios no te sana, si tú no eres rico, entonces no tienes fe. Estás en pecado. En otras palabras, es tu culpa. Es mi culpa. Amén. Bueno, el doctor Miguel Núñez dice, yo creo que la herejía en este momento más peligrosa es el evangelio de la prosperidad, porque compromete el evangelio completamente y si no tienes el evangelio, no tienes salvación. Esa es una herejía muy peligrosa, hermanos, que está invadiendo el mundo entero. Por eso que Dios nos ayude, hermanos, y que Dios bendiga esta pequeña congregación, Templo Fuente de Vida. Que esta pequeña congregación seamos una iglesia saludable, seamos una iglesia centrada en Cristo Jesús, centrada en las Escrituras, de ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Y como siempre hemos dicho en esta iglesia, hay mucho trabajo. No piense usted que, oh, ya somos todos santos. No, hay mucho trabajo. Empezando desde el pastor, los ministros, diáconos y todos los miembros. Hay mucho trabajo que el Señor quiere hacer en nosotros. Amén. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos. Ser esa iglesia, una iglesia que predica el evangelio, el único evangelio que Cristo nos ha mandado. Ser una iglesia que siempre exalta la persona de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que ama la Biblia. Espero que ustedes estén leyendo la Biblia, hermanos. No hay muchos amenes, entonces eso me dice que no.
Pero todos debemos estar leyendo la palabra bendita de Dios. En nuestro tiempo, en nuestros hogares, con nuestras familias, leyendo, estudiando la Biblia. Además, miren lo que dice Jeremías, capítulo 3. Que los pastores sean conforme, como dice el profeta Jeremías, dice, y os daré pastores, dice Jeremías el profeta, según, no según el estándar del mundo, según mi corazón, dice el Señor. Entonces hay que estar orando por nuestros pastores, hermanos, que sean conforme al corazón de Dios. Y lo dice ahí, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora miremos aquí, hermanos, continuemos estudiando estos versículos. Y aquí, en el versículo 8, aquí ahora nos habla de los diáconos. El domingo pasado estuvimos hablando de los obispos, de los ancianos, de los pastores y los requisitos, las cualidades para ser un obispo, un pastor, un anciano. Y ahora aquí el apóstol ahora habla de los diáconos, de las cualidades que parece son, algunas son similares a los obispos. Y como mencionamos, los diáconos fueron nombrados por la necesidad que se presentó. O sea, no había diáconos, sino que se presentó una necesidad de atender, de servir las mesas. Y por eso ahí en el libro de los Hechos, capítulo 6, menciona, entonces ya seleccionaron a 7 hombres. Y estos 7 hombres, ellos tenían, de acuerdo allí al libro de los Hechos, como la iglesia estaba empezando. Entonces ellos miraron de que estos 7 hombres, ellos tenían que tener buen testimonio. O sea, busquen a 7 hombres que tengan buen testimonio. Amén. Buen testimonio. O sea, son un ejemplo para la grey. Buen testimonio. Número 2, que estén llenos del Espíritu Santo. Estos diáconos tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Y estos diáconos tenían que estar llenos de sabiduría. Pero después, por el hecho de que la iglesia estuvo creciendo y creciendo y creciendo, como miramos, la iglesia estuvo creciendo en número, la iglesia estaba más organizada, entonces hubo la necesidad de nombrar y de mirar los requisitos que tenían que llenar los diáconos. Amén. Entonces era importante de nombrar a aquellos hombres dentro de las iglesias locales que llenaban los requisitos, porque no todos calificaban, no todos llenaban esos requisitos. Y es por eso que aquí Pablo le presenta a Timoteo, mira, estos son los requisitos de los diáconos, de los que van a servir allí en la congregación. Ahora estos hombres, claro, eran tenían menos responsabilidad que los obispos o los pastores. Pero también era necesario de que tenían que llenar estos requisitos. Amén. Entonces ya aquí el apóstol menciona, y miramos el domingo pasado, que los obispos por lo menos contamos como ¿cuántos requisitos? 17 requisitos. ¿Se recuerdan? Bueno, algunos sí, algunos no. Pero contamos más o menos 17 requisitos. No hablamos de todos. Pero ahora aquí los diáconos, aquí vamos a mencionar algunos de ellos. Y miramos, dice, los diáconos asimismo, y lo dicen, pueden ser. Amén. No, deben ser. Es muy diferente. O sea, deben ser. It is a must. They have to. Es un requisito. Amén. Entonces aquí dice, deben ser honestos. Y claro, la honestidad se aplica a todos nosotros, hermanos. A todos los cristianos que han nacido de agua y de espíritu. Todos debemos de tener, amén, esa virtud de honestidad. No solamente los diáconos,
Usted no puede decir, entonces nomás los diáconos, yo no. No, esto se aplica a todos nosotros. Debemos ser gente honesta, debemos tener buena conducta, debemos ser personas de confianza que le confían a usted. Amén. Que le confían a usted. Alabado sea el nombre del Señor. Que una persona que tiene un comportamiento respetuoso, claro, aquí estamos mirando las cualidades. Una persona honesta tiene un comportamiento respetuoso, que no es una persona superficial. ¿Usted ha conocido personas superficiales? Que nomás por fuera así. Son cristianos de plástico, hermanos. Son cristinos, no son cristianos. Y debemos ser gente auténtica, natural. Alabado sea el nombre del Señor. No ser gente superficial. Una persona honesta es una persona confiable, es pura, amable. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 8. Entonces, como cristianos, este debe ser nuestro vivir. Dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué? En esto, debe estar nuestro pensamiento. Antes de Cristo, de conocer al Señor, ese no era parte de nuestra vida, nuestro pensamiento. Era de puras impurezas, de vagancia, de maldad y todo eso. Pero no ahora, en Cristo somos, hermanos, ahora en Cristo somos diferentes. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces usted debe de dejar la mentira. Debemos de dejar la mentira. Debemos de dejar la deshonestidad a un lado, todo eso. Somos nueva criatura, hermanos. Entonces aquí nos habla el apóstol de los requisitos de un diácono, que un diácono debe ser honesto, que se le puede confiar. Puedo confiar en esta persona. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo dice aquí, otro dice sin doblez. ¿Qué significa sin doblez? De una sola palabra. Significa una persona que tiene doblez significa una persona que tiene dos caras. Amén. Alguien que dice una cosa a una persona y luego después dice otra cosa, a fin de ganarse el favor de ambas personas. No debemos ser así, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque también a eso se le puede llamar hipocresía, hermanos. O sea, aquí con él y le dice algo y luego le cambia la historia. Porque quiere estar contento con ambos. No, hermanos. No. Así no se trabaja aquí, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que dice Salmos capítulo 5. Salmos 5:9. Dice, en la boca de ellos, o sea, está describiendo a los impíos. Dice, no hay sinceridad. Su interior está lleno de maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Su lengua es mentirosa. Pero no con nosotros, hermanos. Nosotros ahora nos hemos alejado de toda mentira. Amén. Porque el diablo es mentiroso. Es padre de toda mentira y nosotros no debemos abrazar la mentira. Hay que decir la verdad aunque nos duela. Amén. Bueno, no hay muchos amenes hoy, pero es la realidad. Entonces, aquí dice sin doblez los diáconos. Y luego, continuemos allí, dice no dados a mucho vino. Ahora, si notaron ustedes, el domingo pasado leímos de los obispos es no dado al vino, amén. Pero aquí los diáconos no dados a mucho vino, gloria a Dios. Los obispos sí, no vino. Los diáconos, no mucho. Ok.
Quiere decir que los diáconos sí se les permitido tomarse una copa de vez en cuando. Amén. Amén, hermanos. Pero, hermanos, la realidad, para no entrar en si se puede o no se puede, es mejor evitar las bebidas alcohólicas. Amén, porque esa era nuestra vida antes de Cristo. La botella nos dominaba. La botella nos dominaba. Porque después de que se toma una copa, no queda satisfecho. Y quiere otra. Y luego después otra. Y después se convierte en un vicio. Ya después no puede dejar la botella. La botella lo está dominando. No. Entonces mejor evitar todo eso. Los diáconos no se pongan y, mira, no mucho vino, entonces, no. Mire lo que dice Proverbios capítulo 23, 29, dice, ¿para quién serán los ayes? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? Entonces aquí está describiendo a alguien, y vamos a mirar, hay ayes, hay dolor, hay rencillas, hay quejas. ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin razón? ¿Para quién? Y luego también dice, ¿para quién los ojos enrojecidos? ¿Cómo la ve? ¿Para quién? ¿Para quién? Bueno, ahí va, dice. Y el versículo 30, ahí está, ¿para quién? Para los que se dejan, para los que no dejan el vino, para los que van probando mixturas, dice este versículo. Y la otra versión dice, del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores, dice esta versión. Para ellos, ¿qué? Son los ayes, el dolor, las rencillas, las quejas, las heridas sin razón, los ojos enrojecidos. Y luego se despierta y, como dicen, la cruda. La cruda realidad, hermanos, de lo que está haciendo. Amén. Miremos otros requisitos a los diáconos. A los diáconos los estamos golpeando en esta mañana. Amén. Pero mucho de esto lo podemos aplicar a nosotros, a toda la iglesia, todos los miembros, hombres, mujeres, jóvenes. Amén. Y lo dice aquí, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y es muy posible que los diáconos en el principio, ellos manejaban el dinero que entraba a la iglesia. Es muy posible. Y podemos decir que la iglesia del Señor debemos tener mucho cuidado cuando nosotros manejamos el dinero. Amén. La iglesia del Señor, porque hemos escuchado tantos terribles testimonios del mal manejo del dinero dentro de las iglesias cristianas. Entonces, debemos tener, hermanos, mucho cuidado. Amén. Por eso debemos nosotros registrar todo lo que entra y todo lo que sale. Por eso desde años hemos dicho, todo recibo hay que guardarlo. Todo lo que entra hay que se anote aquí. Y cualquiera que quiera hacernos una auditoría, bienvenido. Amén, amén, sí, cualquiera que quiera venir a hacernos una auditoría, bienvenidos, porque las iglesias locales debemos ser transparentes en cuanto a las finanzas. Nunca debemos ocultar. Y los miembros tienen todo el derecho de preguntar al liderazgo. A ver, por favor, explíquenme esto. Amén. Con toda aquí estamos. Amén. Por eso, hermanos, no es sabio, y escuchen eso, no es sabio que los miembros de la familia del pastor manejen las finanzas. No es sabio eso. Debemos evitar todo eso. Y conocemos iglesias que son manejadas por los miembros de la familia del pastor. Y eso no es sabio, hermanos. Entonces los diáconos deberían evitar, aquí dice, obtener ganancias sucias.
Y también los diáconos nunca deberían aspirar al ministerio por el dinero. Si en aquel tiempo había hombres que buscaban el ministerio por el dinero, no se diga hoy en día. Y es la realidad, hermanos. Ministros hoy en día que se han enriquecido de la iglesia. Literalmente se han enriquecido. Mire lo que dice Timoteo, capítulo 6, 1 Timoteo 6, 5. Y nos dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. So Pablo ya estaban allí presentes en el tiempo de Pablo. Dice, como fuente de ganancia. Así, toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice, apártate de tales. Otras versiones dicen, están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es puro negocio. ¿Conoce a alguien así? Amén. Que es puro negocio, hermanos. Que piensa que por medio de en otra versión dice, que piensa que por medio de la religión puede ganar mucho dinero. Aquí hay mucha plata, dicen algunos. Aquí el ministerio, no. Que desaparezca ese pensamiento del enemigo. No, aquí venimos nosotros a exaltar, a bendecir a Cristo, a edificar a la iglesia. Nunca para aprovecharnos de los hermanos y de lo que contribuyen. Nunca, hermanos. Sí, porque hoy en día siembra una semilla. Y todo el mundo se la pasa sembrando y sembrando y sembrando. Y siembra una semilla de 1000. Siémbrala en nuestros ministerios. ¿Y por qué le dicen siembra en el ministerio de la esquina? Oh, es que tienen que ser en nuestros ministerios. Porque ahí está la bendición. Y Dios te va a bendecir aquí. Si tú haces eso, no, hermanos. Y en nuestra asamblea no crea que eso pasa también, hermanos. Desafortunadamente pasa eso también. Y hay ministros dentro de la asamblea que son amantes del dinero. Y yo sé que se está grabando y qué bueno. Para que se arrepienten. No, honestamente. Que se arrepienten. Aquellos ministros que son amantes del dinero. Que buscan el ministerio por el dinero. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 10. Dice, y estos también sean, o sea, los diáconos, y estos también sean sometidos que a prueba primero. Entonces, llenan los requisitos, ahora van a ser probados. Van a ser examinados. Porque dice, y entonces son llamados, son probados, son examinados, son probados, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Amén. Entonces, primeramente, su testimonio son observados, la iglesia los aprueba. Amén. Entonces ya pueden asumir el oficio del diaconado. Y hermanos, nuestra oración es que el Señor despierte en todos los hombres, los jóvenes, hombres casados, el deseo de servir a la congregación. Sí, necesitamos hombres jóvenes, prudentes, sabios, que aman a Cristo, con el deseo de servir a la iglesia. Porque nosotros pues ya vamos de salida. Nosotros vamos a dejar algún día, pero ustedes tienen que continuar. La siguiente generación tiene que continuar sirviendo a otros, haciendo las cosas que son agradables al Señor. Entonces invitamos y oramos por nuestros jóvenes, los hombres que el Señor despierte. Hombres sinceros, hombres honestos, hombres que no son de dos caras, hermanos. Hombres que aman al Señor, que aman a su iglesia.
hombres que aborrecen la avaricia, hombres que tienen una mente sana. Oh, Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude en las congregaciones, porque hay muchos creyentes que se han desviado porque nosotros, el ministerio a veces la ha regado muchas veces. Se desaniman, se salen de la iglesia. Por eso es importante que pongamos atención a estos requisitos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora dice el versículo 11, dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, en primer lugar, en el contexto, aquí este versículo, en el contexto no se refiere a todas las mujeres. Amén. O sea, no se refiere a todas las mujeres de la congregación, ni tampoco se refiere a las esposas de los diáconos. Ahora, por un lado, ciertamente las mujeres cristianas deben de buscar la honestidad. Amén. Toda mujer cristiana debe ser fiel al Señor. Toda mujer cristiana debe tener una mente limpia. Toda mujer cristiana debe tener un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Pero en el contexto es una referencia a mujeres que ocupaban una posición de diaconisas. ¿Por qué lo digo? Porque el texto, mire, dice, así mismo. Ahí está la clave. ¿Okay? Así mismo, como el apóstol menciona de los hombres diáconos, ahora dice, así mismo las mujeres que eran diaconisas, que así mismo como los hombres, amén. Porque sí, nuevamente en aquel tiempo, las iglesias locales, había mujeres que llevaban esa posición de diaconisas. Y hay denominaciones hoy en día que tienen a mujeres que son diaconisas, y qué bueno por eso. Yo digo que es muy bueno. No pastoras, como ya mencionamos, que la Biblia prohíbe a la mujer ser pastora. Nuevamente, la Biblia prohíbe a las mujeres ser pastoras, tomar la posición de pastora, de pastor. El Señor autorizó a los hombres. Amén. Entonces, creo que es algo muy bueno que las mujeres ocupen esa posición de diaconisas. ¿Por qué? Mire lo que dice Romanos 16:1. Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es ¿qué? Es diaconisa. Entonces, allí en Roma, la iglesia local, había mujeres que ocupaban y que era una diaconisa. Servían a la iglesia. Ahí en Cencrea. Entonces aquí está describiendo, dice, no calumniadoras. Son nuevamente en el contexto, mujeres diaconisas, no calumniadoras, sino sobrias. Es decir, no darse a las murmuraciones. Ahora, escuchen esto. Para su información, calumniador también es una forma plural a diabolos. ¿Cómo la ve? Diabolos. Es una forma plural de diabolos, o sea, es una referencia a Satanás. Hay que tener mucho cuidado. Amén. Además de eso, dice, también es calumniadoras, también es no chismosas. Alguien dijo que lo que más destruye a una iglesia local es el chisme, o sea, destruye y divide. El chisme dentro de la iglesia. Y hermana, ¿te diste cuenta? ¿Te diste cuenta y no sabías? Y a mí me lo contó la hermana X. No, hay que tener mucho cuidado, hermano. Bueno, hermanas y hermanos. Porque también hay hermanos que les gusta. También les gusta. Amén. Y por eso en la Biblia, en Levítico, hay un versículo donde allí, en cuanto a amar al prójimo, allí parte de amar al prójimo era
no chismear. Mire lo que dice Levítico 19. Algunos ni siquiera han leído este versículo. Ni saben que está ahí, pero dice Levítico 19:16, dice, no andarás ¿qué? Chismeando entre tu pueblo, el pueblo del Señor, el pueblo que supuestamente ama al Señor, ama a la iglesia, no debe andar chismeando. Por eso di no al chisme. Amén. Di no al chisme. Por eso si alguien viene y le quiere, mira hermana, te amo y yo no quiero saber. Si tú miraste a Julana, y mejor primeramente ve con ella y arréglate con ella. Ese es el orden bíblico, ¿no? O sea, yo no quiero saber nada. Primero, haz cuentas con esta hermana, pero no que alguien te dijo, que alguien miró. No. Tú. Amén. Entonces, no me vengas con eso. Arréglate primeramente con ella. ¿De qué me va a servir a mí? ¿De qué me va a servir? Qué bueno es el Señor, hermanos. Qué bueno que nos dejó estas palabras, estos escritos a nosotros. Para saber cómo hacer las cosas de acuerdo a su palabra. Ahora, continuemos el versículo 12. Versículo 12 dice los diáconos. Ahora el apóstol regresa ahora a los hombres. Diáconos. Hay diaconisas, mujeres. Diáconos, hombres. Amén. Entonces dice, los diáconos sean maridos, ¿qué dice? De una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, el mismo requisito que miramos para los obispos, que los obispos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien su casa y que gobiernen bien a sus hijos. Amén. Entonces, los mismos requisitos también para los diáconos. Amén. De la vida familiar. Porque miren, el ministerio, los requisitos, está la vida espiritual, la vida moral, la vida fuera de la iglesia y la vida familiar también. En esas cuatro diferentes, la vida familiar. Amén. Entonces la vida familiar aquí es marido de una sola mujer. Que gobierne bien su casa, que gobierne bien a sus hijos. Ahora, como alguien dijo, ¿por qué los hijos de los diáconos y pastores se comportan mal? Y la respuesta es, porque se juntan con los hijos de los hermanos. Alguien diga, ouch. Amén. Mis hijos se comportaron mal también. Y algunos todavía. Algunos todavía les tenemos que estirar las orejitas. Amén. Pero hermanos, todos los hombres debemos procurar mantener el orden dentro de nuestros hogares cristianos. O sea, todos los hombres debemos hacer nuestra parte. Hacer todo lo posible, darles un buen consejo, darles un buen ejemplo. Porque a veces les damos un mal ejemplo. Y cuando les damos un mal ejemplo a nuestros hijos, ellos se rebelan. Y nosotros decimos, oh, tiene un demonio de rebeldía. No tiene un demonio de rebeldía. Es que le estás dando un mal ejemplo. Le prometiste que le ibas a llevar a tal lugar y no lo hiciste. Y lo esperas, una ovejita blanca. Pues se va a rebelar. Hay que pedir perdón. ¿Sabes qué, mijito? Mira, perdóname, pero aquí la regamos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, todos los hombres debemos de procurar mantener ese orden dentro de nuestros hogares cristianos.
Que nuestro hogar sea libre de insultos, libre de gritos. Amén. Que en este hogar aquí debe de gobernar la paz de Cristo. Y que no se estén insultando unos a otros. Amén. Libre de gritos, libre de abusos, libre de abuso de bebidas alcohólicas o drogas, libre de corrupción, libre de inmoralidad. Claro que sí, nosotros los hombres son los que debemos allí poner las reglas. Claro, juntamente con nuestra esposa, ¿no? Porque a veces los conflictos es cuando mamá y papá no se ponen de acuerdo. Pues dile a tu mamá. Pues dile a tu papá. Entonces ya los hijos ya saben con quién ir. O es que mi papá siempre dice que sí. O mi mamá, ella nunca dice, ella siempre dice que no, me voy con mi papá. Gracias a Dios que aquí no pasa nada en el Templo Fuente de Vida. No, sí pasa mucho, hermanos. Y por eso papá y mamá tenemos que ponernos de acuerdo y decir, mira, hay que ponernos de acuerdo. Y hacemos la decisión, entonces, pero los dos juntos. Si tú no estás de acuerdo, nomás no lo hacemos. Amén. So, hermanos, que el amor de Cristo gobierne nuestros hogares cristianos. Ahora, dice, versículo 14, dice, esto te escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. O sea, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, lo que yo te he escrito es de suma importancia. Es importante la salud de la iglesia, la salud espiritual. Donde tú estás pastoreando es importantísimo lo que te estoy escribiendo, Timoteo. No sé cuándo te voy a visitar, porque Pablo tenía el deseo de visitar a Timoteo. Pero en dado caso, Timoteo, que yo me tardo en visitarte, dice, sepas. Versículo 15 dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que es la iglesia, y ya describe la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, la casa de Dios no es cualquier casa, hermanos. No es cualquier casa. Esta es la casa de Dios. Es la casa de oración. Esa es la casa donde su palabra es predicada. Es la casa donde se adora en espíritu y en verdad. Es donde la gente viene a escuchar el consejo de la palabra de Dios que nos ayuda para saber cómo vivir, cómo conducirnos en este mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas. Venimos a empoderarnos, hermanos. Venimos a equiparnos aquí a la casa de Dios. Venimos a recibir información a cómo vamos a vivir en este mundo perdido. No venimos aquí para ser entretenidos, no venimos aquí para ser alborotados y ser motivados, no. Venimos para ser empoderados, bien equipados de la palabra de Dios. La iglesia del Dios viviente es un lugar donde se predica y se defiende la verdad. Claro que sí, hermanos. Se defiende la verdad. Es un lugar, amén, donde nuevamente los miembros son equipados. Cristo es exaltado. Es un lugar donde el pecador viene a escuchar el evangelio y se le dice cómo ser salvo. Y reconoce que tiene que abandonar el pecado. Bendito sea su nombre. Y terminamos aquí en 1 Pedro capítulo 2. Nosotros no somos un club social, hermanos. Que hay gente que lo mira así como un club social. Es todo. Que se reúne en un lugar
en un templo y hoy va a haber noche de película, ahora va a haber lotería, hoy va a haber cena de bla, bla, bla. Me gustan las cenas y todo eso, pero es mucho más. Y a ver qué vamos a hacer en este año. A ver cómo los vamos a mantener entretenidos. No, no, hermanos. No, no, no. Es mucho, mucho más que eso. Mucho más. Pedro nos dice, nosotros, mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Somos somos miembros de la familia de Dios. Fuimos llamados para servir a nuestro Rey, al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. No fuimos llamados a un ministerio nomás a estar sentados. Y yo recuerdo en aquellos años cuando en una iglesia éramos como 15 o 20 ministros ordenados, 2, 3 desordenados por ahí, pero sí éramos como 15 o 20 ministros y estábamos sentados y dijimos, bueno, ¿y para qué el Señor nos llamó? ¿Para estar sentados aquí? No, no. No, el Señor no nos llamó para estar sentados. El Señor nos llamó para servir, para hacer algo para su obra. Oh, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor por ese llamado. Somos un pueblo selecto. Fuimos llamados para anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Llamados de ese reino de Satanás al reino de Cristo. De esas tinieblas fuimos llamados. De allá nos sacó el Señor para servirle a Él, para darle la gloria a Él, para exaltar su nombre, para anunciar sus virtudes. Puestos de pie. Que Dios nos